¿Qué tienen en común el Papa Francisco y Dante Gebel? Bueno, sí, ya sé que ambos son argentinos, que a ambos les gusta el fútbol, el asado y el buen vino, pero hay dos cosas que también los hacen parecidos. Ambos creen que todos los seres humanos, todas las personas, sin importar cómo vivan, son hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Yo me ha tocado entrevistar a vedette, artista, y me han dicho, ¿qué haces con ese mundano? Es un hijo de Dios. Y cuando estoy con ellos, el Espíritu Santo da testimonio a mi corazón y dice, es mi hijita, pobrecita. Todos son hijos de Dios, excepto que algunos no lo creen. Pero todos son hijos de Dios. Fíjate cómo cambia todo el panorama. De repente miramos al chinito que veo al lado y decimos, ¿este también? No, porque no aceptó a Cristo en su corazón. Es hijo de Dios, lo tiene que creer nomás. Creo que estas declaraciones de estos líderes religiosos están confundiendo, lamentablemente, a mucha gente que al escuchar semejantes declaraciones puede que sigan viviendo normalmente en su pecado y alejados de la voluntad de Dios, pensando que son hijos de Dios sin serlo en realidad. Más importante que lo que puedan llegar a pensar el Papa Francisco y Dante Gebel al respecto de este tema, es mejor creer en lo que la Biblia nos enseña sobre quiénes pueden llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué se requiere para ser un hijo de Dios? ¿Cómo sé que soy nacido de Dios? En relación con estas dos preguntas, el apóstol Juan responde, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son creados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, del 11 al 13. Es decir, el hombre por sí mismo no puede convertirse en un hijo de Dios. Su sola declaración no le confiere ese privilegio, ya que solo a través de la fe en Jesucristo y por voluntad divina se recibe esa bendición. Por tanto, es indispensable creer y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Creer en Él implica obedecerle y seguirle. Recibirle implica aceptarle como nuestro Dios, dejando que Él gobierne y reine en nuestra vida. Si esto hacemos, entonces viviremos con la seguridad de haber nacido de Dios. ¿Cuáles son las evidencias de haber nacido de Dios? El mismo apóstol Juan refiere, por lo menos, 4 de estas evidencias. Primera, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan 5:1. Segunda, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Tercera, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:17. Cuarta evidencia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice 1 de Juan 5:4. Dicho de otra manera, para recibir el derecho de ser un hijo de Dios, se requiere creer y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pero para evidenciar que verdaderamente hemos nacido de Dios, es necesario dejar de practicar el pecado habitual. Esto es, el pecado ya no debe reinar en nosotros, es decir, no nos debe gobernar, sino que la simiente de Dios, su palabra,
es la que debe gobernar nuestros pensamientos, regir nuestros sentimientos y determinar nuestras acciones también. Por esta razón, el verdadero cristiano, el verdadero Hijo de Dios, vive en victoria permanente por la fe en el Hijo de Dios, confirmando con ello que verdaderamente ha nacido de Dios. Dice el apóstol Juan: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido amigo y amiga, ¿de cuáles eres tú? ¿De los que no le recibieron o de los que creen en el nombre de Jesús? Recíbelo hoy mismo en tu corazón y serás hecho un hijo de Dios. Vive su palabra y sabrás que has nacido del Señor.